A la butaca ens acompanya el Juan Cordo, que segur que molts de vosaltres el coneixeu per dues facetes, per la faceta de l'alpinista i per la faceta de No Limits. Escolta, Juan, ens pots explicar primer com t'agafa la passió per l'alpinisme? Bueno, desde muy joven, Xavi, uno tiene esas inquietudes de montaña, de correr, de visitar sitios, y yo recuerdo ya que con 12 años ya había pisado algo del Pirineo y me llamó, ese mundo te llama, ese mundo simplemente te llama, es una cosa que es como todo, ¿no? El que no le gusta una cosa no la practica. Y ahí me fui enganchando y hasta el día de hoy. Llavors, clar, amb 12 anys vas al Pirineu, però acabes fent expedicions a tot el món, no? O sigui, hi ha un salt increíble. Bueno, pero ese salto, Xavi, es circunstancial, ¿no? Porque hay mucha gente que se mete en Pirineo, de repente se encuentra bien en un ambiente como el Aneto o la Pica, la montaña más alta de Cataluña, y de repente ya quiere pegar el salto a Alpes. Y de Alpes llegan bien de fondo, llegan bien de fuerza, incluso aclimatan muy bien, se meten en el Mont Blanc. ¿Qué pasa? Cuando ya se meten en el Mont Blanc, la zona del Mont Blanc es la cúspide del alpinismo, ¿no? De ahí viene alpinismo de Alpes, ¿sabes? Y ya quieren saltar al andinismo, que ya viene la Concagua, y ahí es donde mucha gente empieza a pegar los bajones, a darse cuenta que la montaña, y mi carrera en la montaña ha sido muy progresiva, mucho Pirineo, mucho Alpes, mucho Rif de Marruecos, Tukal, Ras Dukrin, Timesguida, Mauritania, luego Israel, he hecho varias escaladas, entonces ya he empezado a saltar a Latinoamérica y de ahí ya empezamos a hacer saltos. Perquè a part d'estar fort, no?, i ser fort físicament, has de ser molt fort d'aquí, no? Sí, yo diría que un 75% es más mente que... 75%? Sí. Yo he encontrado gente no baja de nivel, ¿no? Porque son gente que no son fumadores, que han practicado muchísima montaña, pero que luego te metes en una tienda de campaña o en una carpa, como le llamamos nosotros, a 7.000 metros de altura, y el coco te tiene que funcionar muy bien. Porque el cuerpo nota unos cambios, nota unas presiones, y claro, para eso tienes que ser muy consciente de que en cualquier momento el cuerpo se puede ir apagando. Ja. Tu has dit al principi que has anat progressant, no?, i no saps com t'has anat involucrant. Clar, has fet el mateix amb No Limits, i ens pots explicar què és aquesta altra passió que tens a la vida? Què és... Bueno, mira, No Limits, si te digo la verdad, fue un proyecto que de mis montañas llevar a cabo algo solidario, ¿no? Entonces empiezas a conocer casos de niños con cáncer, casos que te llegan, casos que conoces, y tuve la gran oportunidad de conocer a una eminencia que es la doctora Soledad Gallego Melcón, que ha sido puntera en el mundo de la oncología infantil, tanto como en Monte Sinaí, tanto como en Houston, y llegó a la Vallebrón. Yo, al tener la oportunidad de conocerla, le dije que si yo podría llevar mis montañas, la bandera de la Vallebrón, como protesta y que se invierta un poco más en la investigación del cáncer infantil. Ella quedó encantada, y a partir de ahí todas las montañas que hemos hecho y todos los proyectos que van relacionados con No Limits van dedicados a la recerca del cáncer infantil de la Vallebrón. Sou conscients de que esteu fent una feina extraordinària amb la gent que estàs i tot el que t'envolta? Sí, somos conscientes de que hay gente muy luchadora en No Limits. Yo siempre digo lo mismo, no dejo de ser el que ponen en la foto, pero detrás hay un equipazo, junto con Mati, junto con Chemo, con Víctor, Lorena, Macu, Jordi, Monse, Rubén, es que te podría decir muchísima gente que hay detrás luchando por esto. I llavors, clar, són dos mons, no?, que potser al final s'entrelliguen, perquè la fortalesa física i la fortalesa mental et serveix per tirar muntanya amunt, no?, i fer els cims, i a vegades arribes i a vegades no arribes, i perds amics que has perdut, no?, a la muntanya, i amb això, amb l'ajuda, no?, t'involucres amb els nens, i també has d'estar fort mentalment, no?, perquè ha de ser molt dur ayudar, y aquí pots ayudar, y qui malauradament doncs... Sí, es una faceta, Xavi, que es muy bonita recordar, porque justo cuando vas a meterte en una gran montaña es como prácticamente como si el mundo de las redes sociales desapareciera de tu cabeza, ¿sabes? Desapareciera, pero a la vez llevas por recuerdos de gente que te ha escrito,
mi hija te sigue desde Madrid, gracias a vosotros el año pasado habéis podido salvar a una niña de una nacionalidad tal o de un sitio de Cataluña tal que por protocolo no se puede decir, solo puede saberlo el presidente. Y incluso niños que han desaparecido y su madre me siguen escribiendo diciendo mi hijo se perdió en la Vallebrón, pero yo soy consciente de que tenemos que seguir luchando con eso. De hecho, el otro día montemos una parada que fui invitado por el alcalde de Tarrasa, por Vallar, montemos una parada y me llegó una mamá que había perdido el niño en Vallebrón y ella había donado a la Vallebrón más de 20.000 euros, sin tener el hijo. Perquè l'associació, el propòsit és aconseguir fons, no? Sí. O sigui, i com ho feu això? Aquí es podeu vendre, es ven les samarretes, no? Que feu paradetes, sí. I animem a tothom, no? Doncs a conèixer a part de conèixer l'associació i, diguéssim, donar el sentit, no? I que al darrere està Vall d'Hebron, però les persones poden comprar samarretes. Què més es pot fer per col·laborar amb l'entitat? Pues hay muchas maneras de colaborar, hay un chat solidaria, hacemos eventos que por culpa de la pandemia pues también los eventos se han quedado un poquito en stand-by, pero tenemos muchas fórmulas de ayudar, pero sobre todo tener muchos voluntarios para cuando nos dediquemos a hacer en varias ciudades que tenemos abierto el puesto, como Tarrasa, como Sardañola, como Parets, pues que tengamos voluntarios para llegar a hacer eso. Sabadell, que en esta puerta me la abriste tú. Entonces se necesitan voluntarios. La pandemia ha sido muy dura para todos, para No Limits también, para el càncer sobre todo y para todas las enfermedades, muy dura. Bueno, doncs, escolta, moltes gràcies, Juan. Agrair-te, jo crec que no només de totes les persones que esteu ajudant a les famílies, sinó també l'orgull de ciutat, no? Que Rubí disposi de persones que tenen aquest compromís i que hi dediquen la seva vida i les seves hores i part de la seva feina, no? A tirar això endavant. Jo us animo a tothom, doncs, és molt fàcil seguir, perquè si poses al Google a la recerca No Limits contra el càncer infantil et redirigeix a la pàgina web, allà ho explica tot, i us animo, doncs, a conèixer aquesta entitat i agrair, doncs, Juan, que avui hagis compartit aquesta estoneta amb nosaltres a la butaca. Yo te lo agradezco como siempre, Xavi, no voy a decir otra cosa. Dejar claro que No Limit no soy yo solo, hay mucha gente que me ayuda, como Monse, como Mati, como Chemo, como Víctor, Lorena, vuelvo a repetir, estarían nombrando media tarde, y que las expediciones me las pago yo, ¿vale? Que aquí hay un control que lo lleva la Vallebrón, que ahí yo no toco nada, ni sé cómo van las cuentas, simplemente hay una auditoría de cuentas que tenemos luego al año nosotros que formalizar las cuentas, cuáles son las de la Vallebrón y cuáles son para seguir en el proyecto No Limit. De ahí, dejando esa duda a todo el mundo, pues puede confiar o no puede confiar. Home, esteu treballant amb la Vall d'Hebron, això ja és garantia, no? Coneixent-te tu i a part que està a la Vall d'Hebron, no? Bueno, pero hay mucha gente que me dice, Juan, el Everest vale 50.000 euros, ¿por qué no los donarás a los niños? Yeah. Si yo hago, por poner la bandera, y de esos 50.000 euros los convierto en 2 millones de euros y voy al Parlamento, en vez de un 0,3, intento empujar a gente que se invierta un poco más en la investigación, es lo único que me queda hacer a mí. Yo médico no soy y la Virgen de Fátima tampoco soy. Ets molt humà. Muchas gracias, Xavi. Doncs fins aquí la butaca d'avui i espero que, doncs això, que podeu col·laborar amb No Limits contra el càncer infantil. Gràcies, Juan. Muchas gracias, Xavi.